Hola a todos, mi nombre es Montserrat Gómez López y soy su asesor en este módulo titulado Finanzas Corporativas. Pues antes de comenzar, permítanme contarles un poco sobre mi trayectoria tanto académica y profesional para que nos vayamos conociendo. Yo soy actuaria de profesión, cuento con una maestría en finanzas y un doctorado en alta dirección. En mi experiencia profesional puedo destacar que soy consultor freelance en finanzas y educación. Desde enero del 2022 he trabajado como consultor freelance proporcionando lo que es asesoramiento financiero a microempresas y emprendedores y asistiendo en la toma de decisiones estratégicas. A la par brindo tutorías académicas a los estudiantes. Tengo experiencia a nivel docente y soy catedrática y asesora académica a nivel licenciaturas, ingenierías y maestrías en otras 2 universidades. Previamente a ello, pues trabajé en el sector gubernamental, especialmente en el sector salud, donde adquirí experiencia en el análisis de datos, la evaluación de la calidad del servicio, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio. Y pues todas estas experiencias y mi formación académica me han permitido poder desarrollar una comprensión profunda en el análisis económico y financiero y a su vez pues me ha dado estas habilidades pedagógicas y de comunicación que me ayudan a lograr una buena enseñanza en línea. Entonces ahora sí, ya habiendo dicho esto, habiéndonos presentado, vamos a iniciar con nuestra sesión. Durante estas semanas pues vi que hubo algunas dudas sobre las actividades a realizar, entonces vamos a platicar y vamos a abordar pues algunos conceptos importantes que van a estar utilizando durante todo este módulo. Entonces voy a compartir. Listo. Primero, vamos a hablar sobre la tasa de rentabilidad mínima aceptada. El TREMA va a ser para nosotros un indicador financiero en la evaluación de proyectos de inversión, porque justamente va a representar esta tasa mínima de rentabilidad aceptada que un inversionista o una empresa exige para considerar viable un proyecto. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que es el riesgo, el costo de oportunidad del capital. El TREMA va a servirnos como punto de partida o punto de referencia para poder aceptar o rechazar un proyecto. Si, por ejemplo, nuestra tasa interna de retorno del proyecto supera nuestro TREMA, pues el proyecto quiere decir que es viable. Aquí pues van a determinarlo lo que es el costo de capital, puede ser el costo de financiamiento con recursos propios o con deuda. Vamos a determinarlo gracias al riesgo del proyecto, la inflación y las condiciones macroeconómicas y pues las alternativas que tengamos de inversión. Su fórmula es costo de capital más la prima por riesgo. Aquí pues es importante que nosotros conozcamos este indicador porque evita inversiones no rentables, prioriza nuestros recursos y puede ajustarse según los cambios que existan en el mercado. Entonces, para nosotros nuestra tasa de rendimiento mínima aceptada va a ser como un filtro financiero crítico que va a asegurar que un proyecto genere valor. Al final pues su cálculo debe ser riguroso, debe incorporar el riesgo, el costo de capital y el contexto económico. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio. Una empresa está evaluando un proyecto de expansión con los siguientes datos. Tenemos una estructura de financiamiento con un capital propio de 600,000, deuda de 400,000. Los costos, pues tenemos una rentabilidad exigida por el accionista del 12% anual, costo de deuda del 8%, una tasa impositiva del 30% y una prima por riesgo del proyecto del 2% adicional a nuestro costo de capital. Entonces, el flujo de caja del proyecto es de 1,000,000 de pesos.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a calcular el TREMA. Se va a calcular como nuestro WACC. El WACC, recordemos que es el costo promedio ponderado de capital, más una prima por riesgo. Entonces, primero, para poder sacar el TREMA hay que sacar nuestro WACC. El WACC es, ustedes lo pueden sacar directamente. Yo lo voy a hacer paso a paso. Voy a ir haciendo paso a paso esta fórmula para todos aquellos que nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, primero voy a calcular el denominador, que es capital más deuda. El capital más deuda fueron capital 600,000, deuda 400,000. Entonces 600 más 400 nos da 1,000,000. Y entonces ahora sí, tenemos capital entre capital más deuda. Serían los 600,000 entre este 1,000,000, 0.6. Deuda entre capital más deuda, 400,000 entre 1,000,000, me da 0.4. Y nos dice que esta parte la vamos a multiplicar por nuestra rentabilidad exigida, que es del 12%. Entonces, aquí va a ser 0.6 por el 12% más 0.4 por lo que es nuestro costo de la deuda, que es del 8%, por 1 menos el 30%, que es la tasa impositiva. Haciendo toda la operación nos da un total de 9.44. Aquí ya tenemos nuestro WACC, pero nos dice que hay que añadir una prima por riesgo. Entonces va a ser 9.44 más el 2%, nos da 11.44. La empresa aquí nos quiere decir que exige una rentabilidad mínima del 11.44 para poder aceptar el proyecto. Aquí, ¿por qué debemos añadir una prima por riesgo? Porque la prima por riesgo va a compensar al inversionista por el riesgo adicional que asume al invertir en un proyecto específico, más allá de lo que es el costo de capital. Entonces, aquí pues nosotros necesitaríamos 11.44 para poder aceptar este proyecto. También otro de los indicadores importantes es el periodo de recuperación. Este periodo se va a considerar como el número esperado de años que se requiere para que la inversión original pueda ser recuperada. Aquí la determinación va a ser simple, se van a sumar los flujos de efectivo de cada uno de los años hasta que el costo inicial del proyecto de capital pues quede cubierto. El periodo del tiempo total requerido para recuperar el monto total de la inversión, inclusive la fracción de un año en caso de ser necesario, pues va a ser igual al periodo de recuperación de la inversión. Nosotros debemos considerar que entre menos sea el tiempo que transcurre en recuperarse la inversión, pues será un mejor el resultado obtenido. Aquí también está lo que es el periodo de recuperación descontado. En este caso, pues vamos a considerar flujos de efectivo con una tasa de descuento, los cuales deben de tener la capacidad financiera de poder recuperar el importe del proyecto de inversión en un tiempo considerable para los socios o los accionistas de la organización. Este periodo va a representar un tipo de cálculo equilibrado en el sentido propio de que si los flujos de efectivo se reciben a la tasa requerida dentro de un periodo determinado, pues el proyecto va a alcanzar luego su punto de equilibrio. Entonces, también es importante mencionarles que el periodo de recuperación ordinario no va a considerar el costo de capital, tampoco el costo imputable a las deudas o al capital contable que se haya utilizado para llevar a cabo el proyecto, mientras que el periodo de recuperación, sí va a descontar los costos de capital y va a mostrar pues debidamente el año en el que ocurre el punto de equilibrio. Otro punto importante pues es la tasa interna de retorno. Esta es la tasa de descuento que hace que nuestro valor actual neto o nuestro valor presente neto de un proyecto de inversión sea igual a 0. Va a representar lo que es la rentabilidad porcentual anual esperada que genera el proyecto sobre el capital invertido, considerando el dinero a través del tiempo. Entonces,
Para la determinación de una decisión de inversión en una empresa, pues es común y es necesario aplicar el valor presente neto de nuestros ingresos futuros provenientes de la inversión. Y dentro de esta TIR también tenemos lo que es la TIR modificada. Esta es la tasa interna de retorno. Es un método de valoración de inversiones que va a medir nuestra rentabilidad de una inversión en términos relativos. Aquí su principal cualidad es que elimina el problema de la consistencia que puede existir al aplicar la tasa interna de retorno normal. Esta tasa interna de retorno modificada pues es una variante mejorada de nuestra TIR tradicional porque corrige dos problemas clave, lo que es el supuesto irreal de la reinversión y los múltiples TIR que pueden ocasionarse. Entonces aquí la tasa interna de retorno modificada soluciona esto al reinvertir los flujos positivos a una tasa de reinversión realista y al estar descontando nuestros flujos negativos al costo de financiamiento. Su fórmula pues son los flujos positivos a tasa de reinversión entre los flujos negativos a tasa financiera elevado a la 1 sobre el periodo menos 1. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que es el valor futuro de los flujos y el valor presente de los flujos. Otro indicador importante es el índice de rentabilidad. Este también es una métrica financiera que va a ayudarnos a medir la relación entre el valor presente de los flujos de caja futuros y la inversión inicial de un proyecto. Su objetivo es poder evaluar la rentabilidad por unidad monetaria invertida, ayudando a priorizar proyectos cuando hay limitaciones de capital. Su fórmula es valor presente de los flujos de caja futuros entre nuestra inversión inicial. Aquí si el índice de rentabilidad es mayor a 1, pues quiere decir que el proyecto genera valor, por lo tanto es rentable. Si es igual a 1, pues el proyecto se equilibra. Y si es menor a 1, destruye valor, por lo tanto no es rentable. Entonces las ventajas de este índice es que nos van a dar una eficiencia en la asignación de nuestro capital y pues es una herramienta valiosa para optimizar nuestros recursos escasos, pero sí o sí debe utilizarse junto al valor presente neto y tener análisis cualitativos para poder generar pues una mayor Permítanme. Perdón. Entonces, nos va a ayudar a poder comparar proyectos de diferentes escalas. Aquí tenemos, de igual manera, un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Aquí. Un proyecto de inversión se invierte en 95,000 y genera flujos de efectivo anuales por 18,000 durante 18 años. Si el costo de capital es del 8.5%, hay que determinar el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la razón de costo-beneficio de nuestro proyecto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una inversión inicial de 95,000, flujos, de 18,000, duración del proyecto son 18 años y el costo de capital o nuestro trema va a ser del 8.5. Este 8.5 pues lo pasamos a decimal y nos da 8.5 entre 100, nos da 0.085. Entonces ya con esto podemos calcular nuestro valor presente neto. Este valor presente neto calcula el valor actual de todos los flujos de caja futuros descontados al costo de capital menos nuestra inversión inicial. La fórmula es la suma desde t igual a 1 hasta n de todos los flujos entre 1 más el costo de capital elevado al periodo menos la inversión inicial. Aquí tenemos un punto importante: como los flujos son constantes, podemos utilizar la fórmula del valor presente de las anualidades y pues la fórmula sería los flujos por 1 menos 1 más el costo de capital elevado al menos el periodo entre el costo de capital. Nos dice que los flujos son de 18,000
El costo de capital es de 0.085, el tiempo son 18 años y la inversión es de 95,000. Entonces, si sustituimos valores, serían 18,000 por 1 menos 1 más 0.085 elevado a la menos 18 entre 0.085 y nos da 162,998.57. Pero nos dice que hay que restarle la inversión inicial. Entonces, a estos 162,000 hay que restarle los 95,000 de inversión y nos da un total de 67,998.57. ¿Qué vemos aquí? Que tenemos un valor presente neto positivo. Esto indica que el proyecto genera más valor que el costo de capital y por lo tanto es rentable. Ahora, para sacar la tasa interna de retorno, esta TIR es la tasa de descuento que hace que nuestro valor presente neto sea igual a 0. Su ecuación es la suma es de t igual a 1 hasta n de todos mis flujos entre 1 más la TIR elevada al periodo, y esto le vamos a restar la inversión inicial. Si lo volvemos a un valor presente de la anualidad, sería inversión inicial es igual a los flujos por 1 menos 1 más la TIR elevado a la menos el periodo entre la TIR. Si sustituimos valores, nos quedarían 95,000 igual a 18,000 por 1 menos 1 más la TIR elevado a la menos 18 años entre la TIR. Aquí, esta ecuación como tal no tiene una solución algebraica directa. Por lo tanto, lo podemos resolver por iteración o de una manera más rápida y más sencilla como lo es Excel. Entonces voy a dejar de compartir y me voy a pasar a lo que es Excel. Entonces, aquí ¿qué es lo que podemos ver? Nosotros vamos a ingresar todos los periodos. El ejercicio nos decía que era a 18 años, entonces ponemos pues nuestros 18 años. Pero nuestro periodo siempre va a empezar desde el periodo 0. En el periodo 0 nosotros tenemos que escribir nuestra inversión inicial. La inversión inicial, por favor, siempre pónganla en negativo. Si no la ponen en negativo, nuestra TIR nos va a salir error, valor y todas esas cosas que sale cuando no calcula bien una fórmula o un dato. Entonces, el periodo 0 es nuestra inversión inicial que vamos a poner en negativo. Y de ahí en fuera, pues todos nuestros flujos, el ejercicio nos decía que era de 18,000 pesos. Entonces simplemente copié 18,000 pesos y con eso ya podemos sacar nuestra TIR. Aquí yo ya la tengo calculada, pero lo vamos a volver a realizar. Le damos igual, escribimos la palabra TIR que ya trae predeterminado Excel. Le damos doble clic y seleccionamos desde la inversión inicial negativa hasta el último flujo. Le damos Enter y nos da nuestra TIR del 18%. Entonces, ya que tenemos la TIR, podemos ver, voy a dejar de compartir y me voy a pasar a las diapositivas de nuevo. Entonces, nos dice que la TIR tiene que ser mayor que el costo de capital. Nuestro costo de capital es del 8.5%, nuestra TIR nos salió del 18%, entonces sí cumple con esa condición. La TIR del 18 es mayor que el costo de capital de 8.5, por lo tanto confirma que el proyecto sí es rentable. Ahora vamos a hacer otro punto para ver que realmente sea rentable. La razón costo-beneficio va a comparar el valor presente de los flujos con la inversión inicial. Entonces su fórmula es el valor presente de nuestros flujos entre la inversión inicial. Aquí nosotros, si se dan cuenta, ya habíamos sacado previamente, ya habíamos calculado lo que es el valor presente de los flujos, que son los 162,998.57, entre la inversión inicial, que son 95,000 pesos. Y esto nos da un total de 1.71. Aquí la razón costo-beneficio tiene que dar mayor a 1 para que pueda ser viable.
En este caso es 1.7, quiere decir que los beneficios sí van a superar o sí están superando los costos, por lo tanto se apoya la viabilidad del proyecto. Entonces, como conclusión a este ejercicio, el proyecto es rentable según estos 3 criterios y podemos sin ningún problema aceptarlo. Aquí tenemos otro ejercicio, suponiendo que el proyecto tiene una inversión de 1.930.000, generando los siguientes flujos de efectivo durante los siguientes 6 años. Tenemos nuestros flujos desde el año 1 hasta el año 6 y si el costo de capital es del 24%, hay que determinar el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la razón costo-beneficio. Aquí, nosotros tenemos una inversión inicial de 1.930.000, nuestros flujos pues son los que nos dieron aquí arriba. El costo de capital es del 24%, 24 entre 100 nos da 0.24 en decimal. El valor presente se calcula trayendo todos los flujos de efectivo futuros a valor presente y restando la inversión inicial. Entonces ustedes lo pueden hacer directamente en la fórmula. Yo lo voy a hacer paso por paso para todos aquellos que nos cuesta un poquito más de trabajo. Serían nuestro flujo neto de efectivo en el año 1 son 520.000 entre 1 más nuestro costo de capital que es del 0.24 elevado al periodo. En este caso, como estamos evaluando el año 1, pues le vamos a poner elevado a la 1. Haciendo la operación nos da 419.354.84. Para el año 2 los flujos son de 440.000 entre 1 más 0.24, pero ahora como estamos evaluando el año 2, vamos a elevarlo a la 2 o al cuadrado. Haciendo la operación nos da un total de 286.160.25. Y así le hacemos sucesivamente hasta el año 6, que sus flujos son 960.000 entre 1 más 0.24, pero ahora va a ser elevado a la 6 y nos va a dar 264.085.06. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya hicimos esta parte que está dentro del paréntesis, pero la fórmula nos dice que es la suma de todos mis flujos. Entonces voy a sumar todos los resultados que me dio y es esta suma, nos da un total de 1.753.602.75. Hasta aquí ya llevamos esta parte de la fórmula, pero nos dice que hay que restarle la inversión inicial. Entonces a este 1.753.602.75 hay que restarle el 1.930.000 que fue de inversión inicial y nos da en negativo 176.397.25. Aquí tenemos una bandera roja, está en negativo y dijimos que el valor presente neto debe ser mayor a 0. Entonces aquí pareciese ver que no es viable. Después hay que sacar la tasa interna de retorno. Recordemos que la tasa interna de retorno pues la podemos hacer por medio de iteraciones. En este caso nosotros la vamos a hacer mucho más rápido para no estarnos complicando la vida. Y la vamos a hacer mediante Excel. Entonces, aquí igual tenemos el ejercicio. Si se dan cuenta, son 6 periodos y cada periodo tenía un flujo diferente. ¿Qué hicimos aquí? Pues copiamos y pegamos los flujos, pero agregamos nuestro periodo 0 que dijimos que es nuestra inversión inicial. La inversión inicial va siempre en negativo. Entonces, con esto ya podemos sacar nuestra TIR. Ponemos signo del igual, la palabra TIR, le damos doble clic y seleccionamos desde la inversión inicial, que es 1.930.000, hasta el último flujo que fue del año 6. Le damos Enter y nos da una TIR del 20%. Entonces, vamos a ver si realmente esto es viable.
Voy a compartir de nuevo las diapositivas y aquí tenemos que el costo de capital es del 24%, la TIR nos dio del 20%, entonces esto quiere decir que no es viable porque mi TIR es más baja que el costo de capital. Ahora, tenemos la razón costo-beneficio. Su fórmula es la suma de todos mis flujos netos de efectivo de cada periodo entre 1 más mi costo de capital elevado al periodo entre la inversión inicial. Si ustedes se dan cuenta, este numerador nosotros ya lo realizamos previamente aquí, entonces ya no hay que volverlo a calcular. Simplemente vamos a tomar nuestro dato, que fue 1.753.602.75, que es lo que pusimos aquí, entre mi inversión inicial, que es 1.930.000. Esto nos da aproximadamente 0.91 y dijimos que la regla es que sea que la razón costo-beneficio sea mayor a 1. Entonces, como es menor a 1, pues prácticamente este proyecto no es rentable. Tenemos un valor presente neto negativo que nos dice que el proyecto no es rentable al costo de capital del 24%, por lo tanto no genera valor para los accionistas. La TIR del 20% es menor que nuestro costo de capital del 24% y confirma pues que no es viable, ya que no supera la rentabilidad mínima requerida. Y la razón costo-beneficio, aquí la razón del beneficio es menor a 1, y esto significa que todos nuestros beneficios no cubren los costos, por lo tanto no se recomienda aceptar pues el proyecto. Al principio estuvimos platicando acerca del TREM, entonces vamos a hacer un ejercicio sobre esta parte. Tenemos un proyecto, tiene una inversión inicial de 894,000, una inversión diferida de 288,000. De igual forma se tiene un total de activos del circulante de 73,000 y los proveedores pueden financiar hasta 32,000 pesos. Se tienen 4 socios y cada uno de ellos puede aportar 160,000. El banco más competitivo puede prestar fondos con una TIE más 12 puntos. La TIE actual es del 6.2%. Si el crédito sería 3 años con pagos vencidos mensuales iguales, hay que determinar la tasa de rendimiento mínima aceptada. Aquí recordemos que este TREMA es la tasa de recuperación mínima que un inversionista espera obtener para considerar que un proyecto es rentable. Aquí vamos a considerar lo que es el costo de capital, el riesgo del proyecto. Como datos del problema, pues tenemos una inversión inicial de 894,000, una inversión diferida de 288, el capital de trabajo o activo circulante es de 73,000. Tenemos un financiamiento por proveedores de 32, el aporte de los 4 socios que es de 160,000 cada uno. Entonces 160,000 por 4 nos da un total de aportación de los socios de 640,000. El financiamiento bancario es una TIE de 6.2 más 12 puntos, entonces 6.2 más 12 nos da 18.2 puntos anuales. El plazo son 3 años, por lo tanto si lo pasamos a meses serían 36 meses y los pagos son mensuales vencidos iguales. Aquí tenemos una estructura de financiamiento. Primero vamos a calcular el total de la inversión requerida, entonces va a ser inversión total es igual a la inversión inicial más inversión diferida más capital del trabajo menos el financiamiento de los proveedores. La inversión total son 894,000, que es lo que nos dice aquí. Es nuestra inversión inicial, inversión diferida 288,000, capital del trabajo 73,000 y financiamiento a proveedores 32,000. Hacemos la operación y nos da 1.223.000. Nuestras fuentes de financiamiento, tenemos 2 fuentes principales, que es la aportación de los socios. Aquí nos decía que aportaban 160 cada uno de los socios, por lo tanto si lo multiplicamos por 4 son los 640,000, y el préstamo bancario. Entonces aquí el monto del préstamo va a ser nuestra inversión total menos la aportación de los socios. Nuestra inversión total es 1.223.000
223,000 que calculamos aquí arriba, menos lo que van a aportar los socios, que son 640,000. Realmente lo que le vamos a estar pidiendo al banco, el préstamo quedaría de 583,000. Ahora vamos a calcular el costo de capital propio. Aquí la trema debe reflejar nuestro costo ponderado de capital más una prima de riesgo, el costo de capital aportado por los socios, suponiendo que los socios esperan un rendimiento mínimo del 20%. Este 20% lo tomamos porque es típico en proyectos de riesgo medio o alto, y tenemos un costo de préstamo bancario, que es nuestra deuda, de 18.2% anual. Pero para esto nosotros debemos calcular la tasa efectiva mensual para cada uno de los pagos que vamos a ir haciendo. Entonces, recordemos que eran 6.2 más 12 puntos de la TIE, por eso nuestra tasa es del 18.2%. Entre 12 meses, que tiene un año, nos da 1.51, esto lo pasamos a decimal, 1.51 entre 100 nos da 0.015. Entonces ya con esto podemos calcular la cuota mensual del préstamo con la fórmula de anualidades, que es nuestro capital por la tasa de interés, por 1 más la tasa de interés elevada al periodo, entre 1 más la tasa de interés elevada al periodo menos 1. Aquí sustituimos valores. Lo que nos prestó el banco, dijimos que son 583,000. Entonces serían 583,000 por la tasa mensual, que es 0.015, por 0.015, 1 más 0.015 nos da 1.015 elevado a los 36 meses, que dijimos que son estos 3 años. Entre 1 más 0.15 elevado a la 36 menos 1. Haciendo toda la fórmula nos da un total de 21,135.38 como pago mensual. Ahora, el costo del préstamo va a ser la suma de todos los pagos menos el capital prestado. Serían estos 21,131.38 por los 36 meses que hay que estarlo pagando, nos da un total de 760,873.86. Y el costo financiero total van a ser estos 760,873.86 menos lo que me prestaron, que fueron 583,000. Esto nos da un total de 177,873.86. Nuestro costo efectivo anual de la TIR es del 18.2%. Entonces, ya con esto pues podemos sacar la ponderación de las fuentes de financiamiento. Aquí ocupamos la fórmula que vimos al principio del WACC. Son los 640,000, que es la aportación de los 4 socios, y la inversión total que calculamos al principio de 1,223,000, que es lo que sacamos aquí. Entonces esto nos da 52.33. El peso de la deuda son los 583,000 que pedimos prestados al banco, entre el total, que sigue siendo 1,223,000, nos da 47.67. Con esto podemos calcular el costo promedio ponderado de capital, que es costo de capital por peso de capital más costo de deuda por peso de deuda por 1 menos la tasa impositiva. Aquí vamos a poner vamos a suponer una tasa del 30%. El interés aquí es deducible de impuestos, por lo tanto sería 20% por 0.52, que es el peso propio de capital, más el 18.2 de la tasa de interés por 47.67. Por 0.70, porque es 1 menos la tasa impositiva. Y esto nos da un total de 16.54. Entonces aquí vamos a ajustar por la prima de riesgo para sacar nuestro trema. Nos dice que si el proyecto tiene un riesgo alto,
nosotros en la vida real añadimos una prima del 3 al 5%, entonces nosotros vamos a suponer un 4%. Entonces nuestro trema es igual al WACC más la prima de riesgo, que sería el 16.54 más el 4% de la prima, nos da un total de 20.54. Por lo tanto, la tasa de rendimiento mínima aceptable para este proyecto es aproximadamente de 20.5%, y esto significa que el proyecto debe generar un retorno mayor al 20.5 para ser considerado rentable, cubriendo lo que es el costo de capital y el riesgo asociado. Entonces, también tenemos lo que son los modelos de simulación. Aquí estos modelos de simulación lo que hacen es imitar el comportamiento de un sistema real mediante experimentos virtuales, utilizando algoritmos, generación de datos aleatorios, y esto nos va a permitir probar escenarios sin afectar la realidad. Tenemos la simulación de eventos discretos, la simulación Monte Carlo, la simulación continua. Entonces, para que nosotros podamos realizar realmente una simulación, pues debemos primero definir el problema. ¿Qué es lo que queremos analizar? Después, ya que definimos nuestro problema, pues vamos a recolectar nuestros datos. Y con ello podemos construir nuestro modelo para después validarlo, verificar que el modelo refleje la realidad y experimentar. Vamos a empezar a probar qué pasaría si llega a suceder cualquier eventualidad. Entonces yo quiero preguntarles, ¿qué pasaría si una máquina deja de funcionar en una empresa? Pues al final, si una máquina deja de funcionar, no solamente va a generar daño mecánico que tiene que repararse, sino también va a interrumpir la producción, se generan pérdidas económicas, se retrasan las entregas, se puede incluso llegar a tener una merma o descomposición total del producto a causa de no haber realizado el ciclo correcto de procesamiento dentro de nuestra máquina. Entonces vamos a realizar un escenario de ejemplificación. Aquí una empresa tiene una máquina crítica para la producción. Si la máquina falla, pierde producción y hay un costo asociado. Queremos usar una simulación Monte Carlo para evaluar cómo varían las pérdidas en función de diferentes escenarios de falla. Aquí la duración promedio de falla es que la máquina podría estar fuera de servicio entre 1 y 10 días. El costo diario de la pérdida es de 5 a 15 mil pesos por día y vamos a realizar 1000 simulaciones. Ahora voy a dejar de compartir y nos vamos a pasar a lo que es Excel. Listo. Aquí tenemos nuestro número de simulación de 1 a 1000. Para que vean si hicimos las 1000 simulaciones. Después nos dice que el número de fallos o los días de falla es un número aleatorio entre 1 y 10. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula entero aleatorio por 10 más 1. Entonces, aquí la parte de aleatorio va a generar un número decimal aleatorio entre 0 y 1. Este número es uniformemente distribuido y significa que cualquier valor dentro de este rango, dentro de 0 y 1, tiene la misma probabilidad de aparecer. Pero nosotros le agregamos un entero. El entero va a convertir un número decimal en un número entero, eliminando la parte decimal. Aquí pues el aleatorio lo que hace es generar un número aleatorio entre 0 y 1. Y el entero va a convertir todos los números aleatorios decimales, los va a convertir en enteros. Entonces el resultado final es un número entero aleatorio entre 1 y 10. En una simulación Monte Carlo se pueden generar miles o millones de escenarios aleatorios para poder modelar el comportamiento de un sistema o de un proceso. Entonces la fórmula entero aleatorio 10 más 1 es útil en este contexto porque va a generar valores discretos. En muchos casos necesitamos números enteros para representar situaciones específicas
y aquí controlamos el rango de valores. Al estar multiplicando por 10 y sumándole 1, nos aseguramos de que los valores estén en el rango deseado, que va de 1 a 10 días de falla. Entonces, pues aquí, si se dan cuenta, no pasa de 10, pero tampoco tenemos 0 días de falla. El costo diario es el número aleatorio que está entre los valores 5,000 y 15,000. Y para esto vamos a utilizar la fórmula de aleatorio por 10,000 más 5,000. En este caso solamente utilizamos aleatorio porque aquí sí vamos a querer datos en decimales. Nuestros decimales en este caso van a ser los centavos en pesos. Entonces no pueden haber 4.5 días de falla, por eso utilizamos el entero aleatorio. Pero sí pueden haber 4,050 pesos de pérdida. ¿Por qué? Porque los 50 se vuelven centavos y si tenemos muchos centavos, pues se vuelven pesos y todo esto es una pérdida. Entonces, aquí esta función va a generar un número decimal aleatorio entre 0 y 1. El número generado es uniforme y distribuido, por lo que cualquier valor que esté dentro del rango 0 y 1 tiene la misma probabilidad de aparecer. Aquí aleatorio 10,000 va a multiplicar el número aleatorio por esta parte de los 10,000 y va a convertir el rango que va de 0 a 1, ahora lo estamos convirtiendo de 0 a 10,000. Y cuando le sumamos los 5,000 al resultado anterior, va a desplazar nuestro rango que iba de 0 a 10,000, ahora lo va a desplazar de 5,000 a 15,000. Entonces, utilizamos esta fórmula porque es útil cuando queremos generar un número dentro de un rango específico. Entonces, ya para calcular lo que es la pérdida total, pues aquí simplemente vamos a multiplicar el costo diario por los días de falla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tener 2 días de falla me genera una pérdida total de 11,735.91 pesos. Como verán, el objetivo de este ejercicio es entender cómo el fallo de una máquina crítica afecta a los costos de operación de una empresa. Y utilizamos la simulación Monte Carlo porque nos permite simular múltiples escenarios basados en rangos de valores aleatorios, y esto refleja la incertidumbre que enfrentamos en la realidad porque pues realmente no sabemos exactamente cuántos días va a estar la máquina fuera de servicio ni cuál va a ser el costo diario asociado. Entonces podemos observar también que el rango de pérdidas más probables, las pérdidas mínimas pues son de 5,008 pesos punto 30 centavos y las pérdidas máximas son de 149,142.74. Como calculamos esto, pues sacamos el mínimo de toda mi columna de pérdida total, y en pérdidas máximas pues sacamos el máximo de toda mi pérdida total. Entonces, aquí este modelo se puede extender a otros problemas empresariales como evaluar riesgos financieros, calcular probabilidades de éxito en proyectos, en fin. Entonces, todo esto va a complementar lo que es nuestro modelo Monte Carlo. Voy a dejar de compartir y me voy a regresar a lo que son las diapositivas. Tenemos también lo que es el análisis de sensibilidad. Este análisis de sensibilidad va a estudiar cómo cambia la solución óptima si se modifican los coeficientes de la función objetivo o la disponibilidad de ciertos recursos. Entonces, el objetivo del análisis de sensibilidad es poder identificar parámetros críticos, los que son los que más afectan nuestra solución, y saber hasta dónde un cambio mantiene válida la solución actual. Aquí pues vamos a tener ciertos componentes como el precio de sombra, los intervalos de factibilidad, la holgura,
se utiliza mucho para temas de logística, finanzas, manufactura, y el análisis de sensibilidad pues nos va a decir qué tan confiable es esta solución en caso de que las condiciones cambien. Entonces, aquí voy a dejar de compartir y me voy a pasar ahora sí a nuestro curso. Listo. Entonces, como primera actividad de entregable, ustedes tienen que leer el caso que les están presentando y deben de seleccionar los dos proyectos de inversión. Su documento debe de contener una portada, el desarrollo, pues todas las operaciones que fueron necesarias para obtener la solución de cada uno de estos puntos. Si se dan cuenta, les piden determinar el costo promedio ponderado, el costo de cada una de las opciones, el periodo de recuperación simple, descontado, valor presente, tasa interna de retorno, el trema. Entonces todo esto, ustedes, si se dieron cuenta, ya lo vimos durante la sesión. Ya tenemos como una base de donde podemos sacar fórmulas, de donde podemos ver, de donde podemos sacar información para poder realizar nuestra actividad. Tienen que realizar este ejercicio y generar una conclusión. Suban sus actividades para que yo pueda calificarlas. Después nos dice que tenemos que hacer un estudio Monte Carlo. En esta evidencia pues tienen que hacer un estudio Monte Carlo con los datos que nos están dando aquí. Les van a dar variables, probabilidades, ustedes tienen que sacar pues el aleatorio de estos números. Aquí en una hoja tienen que utilizar los flujos de efectivo como los formatos y las fórmulas del modelo Monte Carlo para elaborar las tablas en las que ustedes muestren la asignación de los números representativos para cada una de las variables. Tienen que realizar 5 corridas para desarrollar los 5 flujos de efectivo de las 5 corridas obtenidas para cada uno de los valores presentes netos. Y en la hoja 8 ustedes tienen que poner un resumen donde muestren el valor presente neto de cada escenario, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y al final pues generar una conclusión. Sí les pido que este ejercicio me lo entreguen o suban su actividad en Excel para que yo pueda visualizar las fórmulas que utilizaron o cómo es que ustedes realizaron cada uno de los datos. Igual, la simulación Monte Carlo, pues ya les enseñé más o menos para qué sirve, cómo lo pueden utilizar, cuáles son algunas funciones o fórmulas que ustedes pueden llevar a cabo. Después tenemos la evaluación bajo incertidumbre. Esta evaluación bajo incertidumbre es un ejercicio colaborativo. Entonces, aquí si se dan cuenta, yo ya se los había puesto en el apartado de avisos, pero aquí ya tenemos nosotros nuestro foro aperturado. Cada uno de los foros contiene un equipo. Entonces, por ejemplo, aquí pues les digo que es una actividad colaborativa. Ustedes tienen que repartir responsabilidades de manera equitativa, aprovechar las fortalezas de cada uno de los integrantes del equipo, aprender de las ideas y de las aportaciones que les pueden dar sus compañeros, y tienen que subirlo en tiempo y forma. Entonces, cada uno tiene que retroalimentarse entre sí, no sé, decir, bueno, pues dentro de la tasa interna de retorno yo me di cuenta que se utiliza para saber si realmente se genera el rendimiento sobre el costo de capital. Y entonces otro compañero me puede comentar diciendo que
agregando a lo que Monse dijo, pues voy a decir que el valor presente neto también me ayuda para esto y el otro. Entonces aquí están los equipos, aquí ustedes tienen que realizar sus aportaciones. Equipo 2, también aquí si se dan cuenta pues ya hay gente que ya pudo escribir. Entonces en el foro ustedes van a estar interactuando con sus compañeros, van a poner sus conclusiones, en fin, pero aparte todos juntos van a hacer un ejercicio en Excel. Entonces les dan aquí ciertos escenarios utilizando los flujos de efectivo. Pues tienen que calcular las ventas, el valor presente neto, en fin. Entonces todo este ejercicio ustedes lo van a hacer de manera colaborativa. Van a trabajar en equipo para poder realizar esto. Esto se realiza en un archivo de Excel. El Excel debe de contener el nombre de los integrantes del equipo. Ustedes en el foro pues van a escribir los hallazgos que encontraron y aparte aparte de lo que ustedes encontraron van a subir su actividad de manera individual. Entonces aquí, ya que hicieron sus aportaciones en el foro, van a subir de manera personal su archivo en Excel para que yo lo pueda calificar. Esto se hace de manera individual y por último pues tienen que hacer una coevaluación. En la coevaluación pues ustedes van a tienen que ser honestos, tienen que expresar ahí quién de su equipo de trabajo sí trabajó, quién no trabajó, quién sí tuvo disponibilidad, quién no, para pues saber más o menos qué personas sí trabajaron y qué personas no trabajaron en esta actividad. Por último, pues tenemos lo que son los árboles de decisión. Aquí nada más es un cuestionario y al final hacen su autoevaluación y con eso cerraríamos lo que es con esto cerraríamos lo que es nuestro módulo. Por favor, sí les pido que suban todas sus actividades en tiempo para que no vayan a tener ninguna penalización por entrega tardía, para que pues cerremos con éxito y concluyamos con éxito este módulo. Entonces, ya como cierre de esta sesión, si ustedes se dieron cuenta, toda la parte de la evaluación financiera no es solamente un ejercicio numérico, sino que va a ser un proceso estratégico que combina tanto el rigor técnico como los modelos financieros ajustados a la realidad económica y operativa, como la gestión de riesgos, como la flexibilidad para poder adaptarnos a todos los cambios en precios, en regulaciones, en mercados, en tecnología. Entonces, al final de todo, en un sector de altos riesgos y de largos horizontes temporales, poder dominar todas estas herramientas nos va a permitir transformar incertidumbre en ventaja competitiva. Y no solamente se trata de calcular cuántos números, sino de asegurar que cada inversión realmente genere valor sostenible para los accionistas y para la sociedad en general. Bueno, pues ahora sí hemos llegado al final de esta sesión. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, mándenme mensajito por el aula, por el chat, o pueden mandarme un correo sin problema y yo les contesto. Que pasen un muy bonito fin de semana y estamos en contacto por medio de la plataforma. Hasta luego.